Está con nosotros el doctor Mauricio Gallo del Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas, pues para tratar este tema de infecciones urinarias. Le decía una enfermedad o patología más común de lo que usted pudiera pensar, así es que vamos a desarrollarlo y bienvenido al programa, ¿Qué doctor. tal, ¿Cómo está? Joel? Muy buenas tardes. Muy Buenas buenas tardes, tardes auditorio. y gracias por acompañarnos. Es cirujano urólogo desde luego, cirujano Un posgrado en cirugía oncológica. en Ajá. cirugía oncológica, es posgrado. Pues bien, Sí, esto lo hace más interesante el tema, pues para estar pendientes de cómo se enferman, primeramente nuestras vías urinarias y después todo lo que puede impactar. así es, Joel. Infecciones urinarias, doctor. Adelante. Sí, las infecciones de vías urinarias son un padecimiento extremadamente común. Se habla de que a nivel mundial aproximadamente hay 150 millones de casos que se manifiestan de diferentes formas. Pero esto lo hace una enfermedad que hace que el paciente acuda frecuentemente a consulta. Aproximadamente en países desarrollados se habla de que hay cerca de 8 millones de consultas simplemente por esta causa. Y normalmente estas infecciones se presentan en cualquiera de los dos polos de la vida. Es más común que se presenten en pacientes pediátricos o en los pacientes de edad avanzada. Específicamente en las mujeres posmenopáusicas es mucho mayor el riesgo de que se presenten este tipo de infecciones. ¿Qué es lo que causa el origen, la etiología de la infección, doctor? Es multifactorial, digo, lógicamente, dependiendo del grupo de edad, es la posibilidad o el riesgo que existe de padecer este tipo de infecciones. Específicamente en los adultos mayores puede haber varios trastornos. Uno de ellos es la obstrucción de salida de la orina. Específicamente en los hombres puede haber trastornos como puede ser la hiperplasia prostática, el cáncer prostático, algunas cicatrices uretrales, otro tipo de alteraciones que pueden hacer que el flujo urinario no sea el correcto. Después hay otros factores que promueven la colonización de las bacterias de otra zona. Normalmente puede ser de la zona perianal, de la zona vaginal en las mujeres. Lo que hace es que estas bacterias que normalmente se encuentran hasta cierto punto de forma normal en esta región puedan ascender por la uretra, el conducto que drena la orina y provocar las infecciones. Entonces es común que los pacientes que comienzan con su vida sexual, en específico las mujeres, o pacientes que tienen ya una menopausia y un climaterio bien establecido, en la cual ya hay alteraciones hormonales que modifican hasta cierto punto las características anatómicas, puedan tener este tipo de infecciones. Bien, entonces es específico de cada grupo, en niños, en infantes también es común, dice doctor, pero lo cierto es de que una infección, doctor, debe ser pues cuidada, tratada, vigilada, por supuesto, pues para no llegar a donde se generalmente extrema la enfermedad, que es en un impacto en el riñón. Así es, definitivamente las infecciones de vías urinarias, como lo comentamos, creo que son extremadamente comunes. Los pacientes saben y ya conocen los síntomas. Es común que lleguen con el médico y le digan, yo pienso que tengo una infección de vías urinarias. Y esto es porque conocen los síntomas o normalmente platican de estos síntomas. Y estos síntomas normalmente nosotros denominamos, de forma irritativa. Son pacientes que tienen aumento en la frecuencia urinaria, ardor para orinar, normalmente tienen urgencia urinaria. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ir a hacer pipí si no sienten que pueden tener escapes de la orina. Normalmente se levantan en la noche a orinar en ocasiones y puede estar relacionado a otra alteración. Pueden tener hasta sangrado o alteraciones francas en la forma de orinar. Y como te lo comentaba, la mayoría de los pacientes conocen estos síntomas y el gran problema es que o se automedican o acuden con un médico que simplemente da el tratamiento para resolver la infección, pero no hace una investigación para saber por qué se provocó esta infección. Y todas estas infecciones, a final de cuentas, posteriormente se pueden volver recurrentes, puede haber complicaciones y estas complicaciones a la larga van a traer un daño en la función del riñón, ya que se produce una inflamación, se produce una cicatriz y esto va a llegar a provocar un daño renal. O sea, inicia como enfermedad renal y pudiera de no seguirse tratando en una insuficiencia renal crónica. Así es, algo tan sencillo como puede ser, o como lo mencionamos como una infección de vías urinarias, puede llegar a provocar una enfermedad tan devastadora como puede ser la insuficiencia renal, ¿no? Doctor, ¿y cuál es entonces el diagnóstico, los estudios para saber el tipo de Sí, infección y desde luego si nos puede hablar del tratamiento? sí, definitivamente, como lo mencionamos, la parte clínica es hasta cierto punto sencilla. El paciente conoce los síntomas, sabe cuáles se relacionan las infecciones de vías urinarias, pero el punto es que tenemos que tener evidencia
en la cual podamos saber qué tipo de infección tiene, la localización de la infección y específicamente si es necesario saber qué bacteria es la que está provocando esa infección para determinar un tratamiento específico y evitar que los pacientes tengan infecciones de forma recurrente. Entonces, el examen general de orina o el urianálisis, que es el examen que más frecuentemente pedimos, nos da muchísimos datos. En el 90% de los casos es suficiente como para poder determinar el tratamiento de un paciente. Pero en ocasiones, por ejemplo, pacientes que ya han tenido infecciones recurrentes y que tienen otro tipo de anomalías en la vía urinaria que pueden estar complicando estas infecciones, pues requerirán otro tipo de estudios, como puede ser un cultivo urinario. El cultivo, la ventaja es que nos permite saber cuál es la bacteria que tiene el paciente y cuál es el antibiótico que normalmente puede matar esta bacteria. Y, lógicamente, otro tipo de estudios, como puede ser el ultrasonido, la tomografía, etcétera, dependiendo de cada uno de los casos. Aquí se tiene que individualizar y determinar cada uno de los pacientes que requieren, ¿no? Se da cuenta por qué entonces es importante darle seguimiento y con un médico especialista, desde luego, alguna infección de nuestro sistema urinario, bueno, porque simple y sencillamente se le tiene que dar seguimiento para saber qué es lo que está causando esa infección y no llegar a un extremo que es la enfermedad renal o insuficiencia renal crónica. De ahí pues la importancia de hacer todos estos estudios y que, doctor, pues sabemos que son frecuentes, ¿no? Pero esto puede iniciar desde luego con ese cistitis, la llaman también, ¿no? Ese es ardor y el umbral del dolor se va a manifestar de distintas formas en los pacientes, pero empieza de esta forma, se manifiesta. Uno de los puntos más frecuentes son los síntomas en la vejiga y por eso se le denominan cistitis. Como lo comentábamos, la infección de vías urinarias puede ser en cualquier nivel del tracto urinario, le denominamos. Puede ser el riñón, el ureter, la vía urinaria que elimina la orina hacia la vejiga, lógicamente la vejiga o algunos de los genitales. Específicamente en los pacientes que hacemos estudios, tenemos que evidenciar cuál es la localización específica. El 80% de los pacientes se presentan con síntomas nada más vesicales, pero también tenemos otros pacientes que se presentan con fiebre, mal estado general, ataque al estado general, vómitos, náuseas, etcétera. Y aquí estamos hablando de una infección ya generalizada, una infección probablemente más grave y que requiera probablemente una intervención y tratamiento intravenoso dentro de una institución. Aquí lo que sí me gustaría hacer hincapié es que no dejen una infección de vías urinarias que pase a ser un problema real, porque de repente la mayoría de los pacientes que vemos ya los urólogos son pacientes que tienen 2 o 3 años con infecciones de vías urinarias recurrentes, que han sido tratados por todos los médicos, por su médico tratante, pero hasta por la vecina que le dice tómate este antibiótico, y sí sienten una mejoría parcial, pero después viene una exacerbación. Y estos son los pacientes que a final de cuentas pueden llegar a tener complicaciones graves y llegar a caer, además de insuficiencia renal, lógicamente daño en la vejiga y otros órganos que son prácticamente irreversibles, ¿no? Como lo que usted menciona, ¿no? Como la cicatrización uretral, que también puede ser causa de esto. Sí, hasta cierto punto, ¿no? Digo, las cicatrices uretrales pueden provocar un trastorno en la eliminación o el vaciamiento de la vejiga y provocar infecciones, pero también en genitales, por ejemplo, en los testículos, en la próstata, etcétera, también puede haber manifestaciones de una infección de vías urinarias. Muy bien, pues vamos a invitar al público, doctor, primeramente a ser responsables de nuestra salud y saber que si tenemos una infección urinaria, pues tratarla, ¿no? Con el médico especialista y darle el seguimiento adecuado y la investigación para saber de qué se trata. Y bueno, pues estamos invitándolos para que ustedes tomen estos datos. El doctor Mauricio Gallo Ochoa, urólogo oncólogo del Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas, en donde se conjunta un grupo de médicos especialistas para tratar pues distintas enfermedades. El Centro del Riñón Guadalajara, bueno, tiene la campaña, doctor, de revisión prostática también. Sí, continuamos con la campaña de revisión prostática, que consiste en una consulta de un especialista, un ultrasonido de la próstata específicamente y de la vejiga y la detección de antígeno prostático. Bueno, pues aprovechamos entonces para invitarlas a la detección oportuna de cáncer de próstata, esta campaña que es permanente en el Centro Unión Guadalajara y que incluye pues esto que vemos en pantalla, la consulta a nivel de especialidad, el antígeno prostático específico, el ultrasonido prostático y vea el costo que es atractivo a la mera verdad para dar salud a nuestra próstata que desde luego es siempre en un alto riesgo, ¿no? 38 23 1001 1002
para que usted disminuya ese riesgo de manifestar alguna enfermedad tumoral. 3823-1001 o 1002. Doctor, como siempre, un Gracias, placer. Joel. Igualmente, muchas gracias. Tenerle en el estudio y platicar de infecciones urinarias y de los cuidados que se deben de tener, ¿no? Así es. Sobre todo la prevención ahí es importantísima, aguantarse por tiempos prolongados para evacuar la vejiga, pues eso lo pone en riesgo. Sí, digo, eso sería ya un tema aparte en cuanto a la prevención de esto. Pero sí, definitivamente la cantidad de líquidos que se consumen, los alimentos que consumimos, el tratar de no postergar el ir a orinar cuando se supone que cuando uno tiene el primer deseo miccional, ya tiene un retraso en la eliminación, o sea, debió de haber ya ido a orinar. Entonces, el punto es no tratar de prolongar esto, no tratar de postergarlo, porque todo esto va a llevar a que haya orina residual y esto produzca infecciones de vías urinarias. Pues ya ampliaremos el tema, doctor, y sobre todo Gracias. en este tipo de cuidados preventivos. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Gallo, cirujano, urólogo, oncólogo. Vamos a esta pausa comercial y regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. La poliuria o orinar frecuentemente es un signo de enfermedad prostática. Una revisión temprana le ayudará a su médico a encontrar el tratamiento adecuado para la salud de su próstata. Doctor Mauricio Gallo, urólogo oncólogo.